Buenos días. Vamos a continuar con la clase el día de hoy. Vamos a comenzar con el material del primer parcial, cuyo contenido se basa en capítulo 1, capítulo 2, disculpen, y capítulo 3, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a explicarles eso. El capítulo 1 yo les aconsejo que de un libro que siempre lo leo, porque ahí ustedes van a encontrar, el autor siempre explica cómo está organizado el libro y más o menos cuáles son los temas que va a tratar, más o menos en qué engloba el tema que está explicando en general. Así que siempre es bueno leerlo, el capítulo 1. Por eso se los voy a explicar. Además que estamos aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? A menos que ustedes ya conozcan lo que es la ingeniería económica. ¿Quiénes de ustedes ya tienen algún conocimiento sobre ingeniería económica? Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún conocimiento hasta el momento. O me gustaría saber si qué manejan, pues, en la actualidad de ingeniería económica. ¿Qué expectativas tienen sobre la clase? Pueden participar, ¿no? Supongo que aprenderemos fórmulas y maneras de gestionar. ¿Alguien más? Bueno, les voy a explicar. Mírenme, la ingeniería económica está hecha para poder hacer tomas de decisiones en la empresa. Nosotros vamos a poder tomar decisiones sobre proyectos. Vamos a poder tomar decisiones para hacer compras de equipo, maquinaria. Vamos a poder tomar decisiones para vender un activo, ¿sí? Vender un activo, una máquina, nuestra empresa, ¿sí? Entonces es bien importante para tomar decisiones dentro de la organización, ¿verdad? Decisiones que le llamamos decisiones informadas. Muy bien. Lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 1 se llama Fundamentos de Ingeniería Económica. Y, disculpen, como objetivo pretende entonces que nosotros vayamos comprendiendo estos conceptos fundamentales de ingeniería económica, ¿sí? Entonces, la ingeniería económica la utilizan los ingenieros para poder hacer análisis, ¿no? Para poder sintetizar y para poder, a través de un resultado económico que tenemos, después de haber analizado varias propuestas, poder tomar una decisión, ¿verdad?, sobre cuál es la mejor propuesta o cuál es el mejor proyecto, económicamente hablando, bajo un criterio económico. Entonces, sus elementos básicos que nosotros vamos a empezar a manejar son flujos de efectivo, ¿sí? Flujos de dinero, flujos de efectivo, reembolsos de dinero, ingresos de dinero, costos,
Entonces, todos los tipos de flujos de efectivo que nosotros conozcamos, ¿verdad? Que se dan en un proyecto dentro de la organización. Principalmente, los flujos de efectivo se dan al inicio de un proyecto, ¿sí? Cuando estamos empezando el proyecto desde cero, en la etapa de inicio. Se dan una vez que ya hemos, digamos, por lo general, digamos, no tenemos la planta, sino que tenemos como proyecto implementar un proceso productivo y queremos instalar una planta de producción. Entonces planificamos el proyecto y los productos que vamos a estar produciendo, y después de la planificación empezamos el proyecto, ¿va? Empezamos a instalar las máquinas. Bueno, primero hacemos las instalaciones, después empezamos a instalar máquinas, y una vez que tenemos todo instalado, empezamos a contratar el personal para ponerlo a ejecutar la producción. Entonces empezamos la ejecución de producción con personal y empezamos a administrar la producción, ¿verdad? Entonces, vean ustedes ahí que hay algunos costos por iniciar el proyecto, que sean al inicio del proyecto, los costos de instalación. Y luego, una vez que está instalado, empezamos a darle mantenimiento a lo que es la planta productiva, ¿verdad? Entonces, costos de mantenimiento se van a dar cuando ya estemos produciendo, ¿verdad? Mantenimiento de la maquinaria, mantenimiento del equipo y algunos otros costos. Y después, los costos que se van a ir dando es cuando se finalice la vida útil de las cosas, ¿verdad? En este caso, la vida útil de la planta de producción, la vida útil de un producto, la vida útil de la maquinaria, ¿sí? Entonces, ahí hay ciertos costos, y también si nosotros logramos vender la maquinaria, si nosotros al finalizar un producto, pues la vida de un producto, entonces creo que no hay costos, pero dejamos de obtener utilidades. Entonces, cuando sacamos el producto del mercado, cuando deja de funcionar una máquina o ya se le termina la vida útil, la podemos revender. Entonces, en esas etapas que les estoy mencionando, que son la etapa de inicio, la etapa de desarrollo o ejecución o de producción, y la etapa final, cuando desechamos las cosas. Entonces, en esas tres etapas se basa lo que es identificar los flujos de efectivo de un proyecto. Entonces, tenemos también el tiempo es importante, porque es el tiempo en el que vamos nosotros a identificar o en el que nosotros nos vamos a enmarcar, ¿verdad? El periodo de tiempo en que se va a enmarcar ese proyecto que nosotros queremos determinar si lo debemos de hacer o no lo debemos de hacer, ¿verdad? La tasa de interés. Entonces, todos estos, los ingenieros, lo que hacemos es combinar estos datos anteriores, estos elementos, para introducirlos en una fórmula, ¿verdad? De acuerdo a cómo los planteamos nosotros en un diagrama de flujo de efectivo. Entonces nosotros vamos a ir introduciendo, vamos a ir transformando cada uno de los flujos en un factor económico, ¿verdad? Ya sea que queremos nosotros transformar todos los flujos a un valor presente, o ya sea que nosotros queramos transformar todos los flujos que aparecen en un diagrama de flujo efectivo, transformarlos en un valor futuro, o ya sea que nosotros queramos transformarlos en un valor anual. Esos son los tres tipos de valores económicos que nosotros podemos encontrar. Entonces, aplicando esos conceptos, esos elementos básicos en una fórmula y planteando el problema en base a cómo se presentan los flujos de efectivo, un diagrama de flujos de efectivo, entonces nosotros resolvemos el problema y generamos un resultado económico. Y en base a ese resultado económico, tomamos una decisión, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, esa es la condensación de lo que se trata la ingeniería económica. Entonces, su aplicación, ¿verdad?
cuando queremos evaluar planes de financiamiento o planes de inversión, ¿verdad?, de un proyecto. En los planes de financiamiento, hay planes de financiamiento para realizar compras, ¿verdad? A nivel personal, existen planes de financiamiento, ¿verdad? Los planes de financiamiento son planes de crédito que le dan a las personas para que les facilita la compra de un artículo, ¿verdad? ¿Sí? En las tiendas hay planes de financiamiento, en los concesionarios automotrices hay planes de financiamiento, en los proyectos residenciales hay planes de financiamiento. Bueno, ahora muchos comercios tienen planes de financiamiento también, ¿verdad? Para las tiendas, principalmente la Curazao, Liunza, da esa facilidad de pago, esas facilidades para que la gente pueda adquirir sus artículos, ¿verdad? Y ahora las escuelas también están hacen planes de financiamiento que facilitan el pago de las cuotas a la familia, ¿verdad? A los padres de familia. Muy bien, entonces eso les voy a enseñar yo algunas cositas y les voy a dejar algunos trabajitos para que ustedes los investiguen, ¿verdad? ¿Sí? Cómo son los planes de financiamiento, principalmente en los bancos y en autolotes, en lugares donde ustedes pueden ir a buscar préstamos o fondos para comprar artículos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante la ingeniería económica para los ingenieros? ¿Por qué creen ustedes que es importante la ingeniería económica? ¿Por qué creen ustedes que es importante para nosotros, los ingenieros? Porque parte de nuestro trabajo es el área comercial y es importante manejar estas políticas de precios y el tipo de administración, la parte administrativa para un negocio. Ok, fíjate que tú mencionaste algo que es cierto, ¿verdad? Porque algunos de nosotros participamos en la parte comercial, no todos. Las empresas se clasifican, ¿verdad?, como empresas industriales, como empresas de servicio, y la mayoría que tenemos en Honduras son empresas industriales, empresas de servicio. También hay muchas y hay bastantes empresas de comercio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros necesitamos la ingeniería económica porque en la empresa muchas de las decisiones que vamos a estar tomando van a depender de inversión, ¿verdad? De inversión. Entonces el gerente toma decisiones basadas en los resultados que voy a obtener de un proyecto, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros lo que queremos es sacar un préstamo en el banco, en una institución bancaria, nos va a dar un préstamo, pero queremos tomar una decisión para decir en qué proyecto dentro de la empresa debo de invertir para sacarla adelante, ¿verdad? Entonces, principalmente por eso, ¿verdad? Porque nosotros vamos a estar administrando recursos dentro de la empresa. Otra de las cosas, no siempre los recursos que hay en las organizaciones son ilimitados. Vamos a estar administrando recursos que son limitados. Y por lo tanto, yo puedo proponer muchos proyectos dentro de la organización, pero no todos los voy a poder realizar porque voy a tener un límite de recursos. O sea, los fondos que voy a tener, a los que voy a poder acceder, van a estar limitados, ¿verdad? Al igual que una persona, al igual que nosotros a nivel personal, ¿verdad? Tenemos recursos limitados, no creo que nadie tenga recursos ilimitados, pues, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, las decisiones que se toman de inversión a nivel personal deben de basarse en tomar decisiones que les ayuden ¿cómo se llama? A optimizar sus recursos, ¿verdad? Entonces eso, que sean decisiones
¿verdad? Que les ayuden, que sean inversión, para inversión, ¿verdad? Porque el dinero se utiliza a nivel personal para cosas que los hagan crecer, ¿verdad? Entonces eso principalmente. Y cosas que agreguen valor a la empresa, ¿ok? Entonces, existe una combinación de factores que se toma en cuenta para tomar decisiones. Entonces, una de las cosas que tomamos en cuenta es los factores económicos. Otros factores que tomamos en cuenta son los factores no económicos, ¿verdad? Primero empecemos por los factores económicos, que son los que vamos a estar aprendiendo cómo se calculan, ¿verdad? Entonces, las medidas de valor que existen son valor presente, valor futuro, valor anual, ¿verdad? Tenemos también, hay otras medidas que se llaman periodo de recuperación, en cuánto tiempo voy a estar recuperando la inversión. Está la tasa de retorno, también es muy utilizada, la tasa de retorno de cada proyecto, ¿sí? ¿A qué tasa de interés voy a estar yo recuperando la inversión? El valor económico agregado, la razón costo-beneficio para toma de decisiones también, y el costo capitalizado. Entonces, todas esas son razones económicas. Se calculan, se hace un análisis y en base a eso se toma una decisión. Dependiendo de los tipos de proyectos que estemos nosotros desarrollando, ¿va? Ya vamos a ver más adelante, cuando veamos el capítulo 5, los tipos de proyectos que existen y cómo se aplican, ¿verdad? Y los tipos de análisis que podemos hacer para tomar decisiones. Entonces, factores no económicos, tenemos los factores que son sociales, ambientales, hay tecnológicos, hay factores políticos, personales, ¿verdad? Entonces son factores que son intangibles, no los voy a poder, por decirlo así, medir, ¿verdad? Son intangibles, no los voy a poder medir, no los vamos a poder palpar, no los vamos a poder, como les digo, medir. Entonces, un factor no económico podría ser, en este caso, la conveniencia, ¿verdad? La conveniencia de hacer un proyecto, si me conviene, la amistad que tengo con alguien, ¿verdad? Entonces, vienen ustedes, por decirlo así, están seleccionando un proyecto, pero además de que yo tengo un proyecto, quiero comprar una casa, vaya, por decirlo así. Quiero comprar una casa y tengo 3 lugares opcionales donde puedo comprar la casa, ¿verdad? Entonces, veo yo que una de las cosas que me conviene es, yo quiero comprar una casa, pero no solamente la parte económica, o sea, el costo porque el valor presente es más barato, ¿sí? Es más cómodo o es menor en esta residencial, sino que busco un factor no económico como la conveniencia del acceso para llegar a la colonia, ¿sí? El acceso está a 20 minutos de mi trabajo, ¿sí? Entonces, ese acceso que está a 20 minutos de mi trabajo es un factor no económico que puede incidir en tomar esa decisión, ¿verdad? Otro factor económico podría ser, es que la colonia donde quiero comprar la casa, se encuentra un ambiente natural y es verde y se respira aire fresco y no está muy poblado. Entonces, ese puede ser un factor importante para tomar la decisión, pero no es un factor económico, ¿me entienden? Entonces, los factores no económicos pueden incidir en la decisión, pero no de manera, como les digo, no es algo que puede incidir en la decisión, pero no es algo que lo puedo cuantificar, ¿verdad? Entonces, la buena voluntad, la conveniencia, la amistad. ¿Entendieron eso? Sí. Muy bien. Entonces son esos criterios que yo puedo ir también, que pueden influir en la decisión y que no se cuantifican. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la primera definición, miren, ve. Información de la metodología de toma de decisiones con atributos múltiples.
¿sí? Lo podemos ver también, está en este libro y aquí está el recurso, ¿verdad? Donde lo pueden encontrar. En el libro de Ingeniería Económica de Garmo. ¿Ok? La definición, entonces, la primera definición que tenemos de ingeniería económica. Lo podemos definir como aquella que implica formular, estimar y evaluar resultados económicos, ¿verdad? Cuando existen alternativas disponibles para llevar a cabo un propósito definido. Entonces yo puedo tener varias alternativas a las cuales voy a calcular un criterio de valor económico y en base a ese criterio de valor económico de las tres alternativas, el mismo criterio para las tres alternativas, entonces selecciono el mejor. La otra definición es un conjunto de técnicas matemáticas, ¿no?, que nos ayudan a hacer análisis económicos, ¿verdad? Eso principalmente. Entonces la ingeniería económica es importante porque cualquier proyecto que desarrollemos en la empresa será afectado por sus costos y por los ingresos que genere para la empresa, ¿verdad? Entonces eso es lo más importante. Ahora, ¿qué tipo de preguntas me puedo hacer yo? ¿O qué tipo de preguntas se plantean los ingenieros, ¿no?, de la ingeniería económica cuando ya están en las actividades de ingeniería? Entonces, tú puedes decir, bueno, yo voy a hacer un proyecto, y es más, varios proyectos se desarrollan en la empresa. Lo que pasa es que hay que estimar los costos, ¿no?, y hay que decir, bueno, actualmente estamos utilizando un material, ¿verdad?, para un proceso de producción. Imagínense que están utilizando algo tan sencillo como una barra ¿cómo se llama? Una barra de, se llama, para soldar el metal. Utilizamos ¿cómo se llama esto? Un electrodo. Electrodo. No, no es electrodo. Con cautín, que utilizamos el Estaño. estaño. Entonces, una barra de estaño que utilizamos en una máquina de soldadura, ¿sí?, para soldar lo que son placas electrónicas, ¿va?, o lo que son, nosotros le llamamos tableros de circuitos integrados, de circuitos electrónicos, ¿va?, ¿sí? No sé si los han visto, los tableros. Los que estudian ingeniería eléctrica creo que han visto esos. Nosotros le llamamos printed circuit boards, ¿va?, en inglés, o tableros de circuitos impresos, ¿verdad? Entonces, en esos tableros uno coloca los mini componentes, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de mini componentes. Y esos mini componentes, una vez colocados ahí, pues se pasan por una máquina de olas. La máquina es de olas de soldadura de olas. Así se le llama, ¿verdad?, porque son olas. La máquina se mantiene calentando lo que es el material. Y el material en este caso es el estaño. Entonces, son olas de estaño. Y cuando pasan los circuitos, entonces de un solo solda todos los componentes, ¿no?, y ya quedan soldados. Les digo, pues yo trabajé conocí el proceso, lo vi, y trabajé en esa parte. No así, yo no preparaba los módulos, pero vi todo el proceso, me lo enseñaron. Y a veces atendíamos algunos solicitudes de esa área. Entonces era interesante. Pero como les digo, el proyecto podría ser que ustedes quieren reducir costos, ¿verdad?, en los materiales que utilizan, y están viendo entonces querer a ver si es factible cambiar de proveedor, en este caso de estaño, ¿verdad? Y tienen un proveedor que les ofrece, o cambiar la máquina, necesitan reemplazar la máquina de olas, ¿verdad? Y están viendo entonces, hay un proveedor que les ofrece una máquina y los costos de la máquina, o hay otro proceso, ya no se hace por
soldadura de olas de estaño, sino que ya no es wave solder, sino que ya es otro tipo les están ofreciendo otra máquina a través de otro proceso. Entonces ustedes quieren comparar si se quedan con el proceso actual o si o compran la nueva máquina y reducen algunos costos. Entonces, para tomar ese tipo de decisiones, nosotros utilizamos la ingeniería económica. ¿Entienden? Digamos, en este caso, el ejemplo aparece ahí también de ingeniería. Hay un proceso, una planta de producción, en la cual nosotros fabricamos lo que son, dice, cojinetes de freno de automóvil. En este caso son las pastillas de automóvil, ¿va? Entonces, estamos en una planta de fabricación de pastillas de automóvil y queremos cambiar el material con el que estamos fabricando la pastilla, ¿verdad? O con el que rellenamos la pastilla. Se han fijado que hay unas pastillas que antes vendían, que venían con algunas laminitas de hierro, yo no sé qué es lo que traían, pero al hacer la fricción, tal vez esto mejoraba el frenado, pero al hacerle el frenado con la fricción, el carro sonaba como que tenía algo trabado ahí en la llanta, ¿va? ¿Se acuerdan de esas fricciones? Entonces, a ver, quiero saber si se acuerdan de esas fricciones que por lo general no eran tan caras, pero no eran las originales y los carros sonaban, pues las fricciones de los carros sonaban. Entonces, en esa planta, imagínense que tengamos ese tipo de fricciones y queremos mejorar el producto. Entonces, ya se hace otro proceso, ¿verdad? Y se hace un estudio de un proyecto para mejorar el material con el que se están fabricando las pastillas, pues, ¿verdad? Entonces buscamos también para saber de cuánto va a ser el financiamiento que necesitamos para cambiar el material de esas pastillas. Otro podría ser, ¿va? Yo estoy en una planta de producción, ¿sí? Tengo varias líneas de producto final y en una de las líneas de producto final, pues, estoy viendo que los costos de supervisión son bien altos, ¿sí? Estamos hablando vaya, en este caso, ahí dice, les voy a leer lo que dice. Si un sistema de visión computarizado sustituye al inspector de calidad para llevar a cabo pruebas de calidad en línea de ensamble de automóviles. Entonces, ¿en cuánto disminuirán los costos de operación en un periodo de 5 años? Entonces, en una línea de ensamble de un automóvil, ¿sí? Nosotros necesitamos hacer pruebas de calidad a los circuitos del automóvil, ¿verdad? A los circuitos del automóvil. Entonces, actualmente estas pruebas se están haciendo con técnicos de electrónica. Y estamos viendo que estos costos de pagar salarios y pagar lo que es, los costos por tener supervisores son altos. Entonces la empresa está viendo de qué manera puede tal vez reducir esos costos, ¿verdad? O reducir el número de supervisión. ¿Ah? Entonces está viendo que hay una oportunidad de que algunos elementos, ¿sí? Que antes eran circuitos, ¿sí? Circuitos, nosotros los podemos integrar como una sola placa, ¿verdad? Y que antes esos circuitos, quien hacía en este caso la supervisión o la auditoría, era un auditor de calidad o la prueba de calidad, ¿va? Entonces tenía que conectar los circuitos a una máquina y la máquina determinaba si los circuitos tenían, si estaban, ¿cómo se llama? Si tenían continuidad o no tenían continuidad o estaban haciendo puente, ¿verdad? Eso se detecta con una máquina, ¿verdad? Y con un sistema que le llamamos PLC. Entonces conectamos un PLC a la máquina y determinamos entonces si hay algún error en las conexiones, ¿verdad? Entonces, esto se hace en los vehículos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizan entonces un sistema
para determinar si los circuitos del vehículo están bien conectados y si no van a haber, por lo tanto, más adelante, problemas en los circuitos. En este caso, circuitos dañados o falso contacto, cuestiones así. Entonces, viene un proveedor, llega a la fábrica y les ofrece, miren, tengo tal producto, el producto se llama Vision System, es computarizado, y en vez de que sigan haciendo el proceso de la manera que lo están haciendo, con un auditor que hace las pruebas de calidad de que el vehículo tiene todos los circuitos correctos, ¿verdad? Que los circuitos están funcionando correctamente. Entonces ahora nosotros lo que hacemos es que utilizamos un robot. El robot viene, se llama Vision System. El robot viene y hace lo que es el escaneo, ¿sí?, del circuito. Solo se conecta, hace el escaneo del circuito y determina entonces si el circuito tiene falsos contactos o está haciendo puente o tiene algo dañado que a futuro vaya a dañar el vehículo o el funcionamiento correcto del vehículo, ¿sí? Entonces, está ese proyecto. Entonces, ustedes ven y dicen, bueno, la línea actualmente está funcionando con cuántos supervisores, cuáles son los costos de la línea, los costos actuales, y se saca entonces el valor presente. Y después vienen ustedes y dicen, bueno, con el nuevo sistema que nos están ofreciendo, ¿cuánto vale instalar el nuevo sistema y cuáles van a ser los costos de mantenimiento cuando quede funcionando y cuánto va a ser su vida útil? Sacamos el valor presente. Y medimos cuál de los dos es económicamente más factible. Y ahí podemos tomar una decisión. Si seguimos con la configuración actual de las líneas utilizando supervisores de calidad o automatizamos la prueba de calidad en este caso que sería de prueba de circuitos eléctricos por un sistema computarizado de Vision System. Eso sería, ¿verdad? De manera sencilla se los explico, pues, para que entiendan que es otra forma que nosotros tomamos decisiones. Otra podría ser entonces también, ¿entendieron eso? Jóvenes. Sí, ingeniero. Muy bien. Otro proyectito que podría salir a nivel de ingeniería podría ser el siguiente. Usted puede, dice, una decisión económicamente adecuada, mejorar el centro de producción de material estructural con agentes reforzadores de una fábrica de aviones con el objetivo de reducir costos del 20%. Entonces, imagínense que nosotros somos una fábrica de aviones, de avionetas. No nos vayamos a aviones supersónicos, ni aviones Airbus, ni aviones Boeing, sino que vámonos a las avionetas, a las Beechcraft, a las avionetas pequeñas. Entonces, nosotros estamos produciendo avionetas, pero tenemos un proyecto. El proyecto es reducir costos de ese producto. Entonces, yo quiero reducir costos y me voy a ir entonces ¿a dónde? Me voy a ir a la etapa antes de producción, me voy a ir al diseño del producto, ¿verdad? En diseño del producto, entonces me voy a poner a pensar y voy a tomar un equipo de las personas que trabajan en producción para que me vayan diciendo, indicando dónde nosotros podríamos, dando ideas, dónde nosotros podríamos reducir costos en cuanto al uso de material, ¿verdad? Entonces, en el nuevo diseño de la avioneta, yo puedo venir y decidir, bueno, ya la avioneta no la quiero hacer, las alas de la avioneta ya, o la parte estructural de la avioneta, ya no lo queremos hacer todo de acero o todo de aluminio, porque en este caso las avionetas utilizan bastante aluminio, empezaron utilizando bastante aluminio y utilizaban para reducir para mejorar lo que es a temperaturas altas, mejorar
la estructura que se mantuviera estable, utilizaban lo que son remaches, remaches en la estructura. Y además de eso, en algunas partes de la producción de la avioneta se puede ir reduciendo el peso, porque lo que queremos es reducir costos en el uso de combustible también. Entonces, ¿cómo reducirle peso a la avioneta? Entonces empezaron a utilizar materiales, primero lo que es la fibra de vidrio, ¿verdad? Y después empezaron también la fibra de vidrio para materiales dentro de la avioneta, ¿verdad? En la parte estructural estamos hablando. Y también empezaron a utilizar lo que es fibra de carbón. Entonces la fibra de carbón se empezó a utilizar en las partes también de las alas y en la parte de lo que es el fuselaje de la avioneta, ¿verdad? Entonces con esto ellos logran entonces reducir costos para producir la avioneta y logran otro objetivo que es reducir lo que es el consumo de combustible, ¿verdad? Porque hacen aparatos que son más livianos, ¿verdad? Más livianos, pero siempre cumpliendo con los estándares de buena estructura, ¿verdad? De una estructura adecuada, pues, una estructura que cumpla los mismos requisitos del aluminio, nada más que cambiándolo por un material que es más barato y que tiene las mismas propiedades. Entonces, estructuralmente, la ingeniería estructural de aviones, ¿verdad? Lo utilizó para el diseño de nuevos productos. Y nosotros entonces estamos viendo cómo cambiamos el producto actual por un producto más barato, ¿verdad? Y que se pueda producir. Entonces, ahí sale un proyecto, ¿va? ¿Cuáles son los costos de producir, con los costos actuales de producir la avioneta tal y como está, con los materiales actuales? Y hacemos entonces, planificamos otro producto, que es un producto nuevo, prototipo de avioneta, en donde probamos materiales nuevos para reducir costos. Y el objetivo es reducir costos al 20%, ¿verdad? Entonces medimos esas dos formas de producir y tomamos entonces la decisión. Ah, sí, sale mejor producir ya con ¿cómo se llama? Con fibra de carbón, ¿verdad? Entonces, pero en base a una decisión económica. ¿Entendieron eso? Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando analizamos procesos, cuando analizamos proyectos en la empresa, podemos analizarlos desde ese punto de vista, ¿verdad? Y proponerlos para tomar una decisión en base a un factor económico. Y no solo decir, ah, sí, hay que cambiarlo sin datos, ¿va? Sin datos de costos me refiero. O sea, pueden tener otros datos, pero no los datos de costos. Y esto como que puede poner en balance una decisión, ¿verdad? Mientras que tienen los datos de costos, ustedes están diciendo, bueno, los costos, se han visto mejoras en el proceso por los cambios que hicimos, pero además de esto, los costos actuales eran estos y los costos con el nuevo proyecto son estos y vemos que podemos obtener mejores resultados, ¿verdad? Cuando invirtamos en el nuevo proyecto. Entonces eso, para hacer propuestas de proyectos es importante. A manera personal, ¿cómo lo pueden utilizar ustedes? ¿Verdad? Entonces, ustedes pueden utilizarlo ya sea cuando quieran comprar algo, una forma de financiar la compra de algo es utilizando la tarjeta de crédito. Porque la tarjeta de crédito, digamos, no es solamente para, digamos, la tarjeta de crédito, la gente lo miraba antes como un dinero extra, ¿verdad? Que uno podía gastar. Pero no lo podemos ver de esa manera. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que mantenerse basado en lo que ganan. Nunca gasten más de lo que ganan, ¿verdad? Como buenos ingenieros, como personas que van a administrarse bien,
¿sí? Nunca vayan a gastar más de lo que ganan. ¿Por qué? Porque si gastan más de lo que ganan, entonces se van a estar endeudando. Y la deuda no es buena, a menos que sea una inversión. Pero deuda por cosas diarias no es buena, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente antes venía y decía, tengo tarjeta de crédito, voy a ir a comer a tal lado, voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer lo otro, y todo eso lo pasa la tarjeta y ya estuvo. Pero no se ponía a pensar si al final del mes iba a poder pagar la tarjeta, porque la tarjeta solo te da un mes para pagarla, solo te da un mes de, en este caso le llaman un mes de gracia, ¿verdad? Sí. O sea, te da crédito por un mes, pero al mes tienes que pagar la cuenta, ¿verdad? Entonces mucha gente no sabía utilizar la tarjeta de crédito y pensaba que ese dinero lo podía estar utilizando, endeudándose. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Verdad? Que si tú no pagas al mes, entonces el interés te lo van a estar cobrando diario en la tarjeta de crédito. Y el interés en las tarjetas de crédito va creciendo, creciendo, creciendo a favor del banco, no a favor del cliente. Entonces, la gente se endeudaba fácilmente cuando utilizaba tarjetas de crédito porque no las pagaba de contado, sino que iban y pagaban el saldo mínimo. Y eso era endeudarse. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar y ganen su sueldito, entonces traten siempre más bien de ahorrar el 20% de su sueldo, ¿sí? Ahorita que están jóvenes y que no van a tener ningún compromiso, o sea, más el mayor compromiso que van a tener va a ser más con su familia, ¿sí? Y no vayan a tratar de adquirir compromisos hasta que ustedes ya se sientan que pueden, pues, que tienen suficientes recursos como para por decir, adquirir un compromiso familiar, ¿verdad? Como adquirir el compromiso de traer un hijo al mundo, ¿verdad? Sí, no quiere decir que no lo pueden hacer, lo pueden hacer cuando ustedes quieran, es una decisión personal, pero yo les aconsejo de que siempre piensen, ¿verdad? En ustedes, piensen siempre en la realidad en la que están, ¿verdad? En la que estamos pasando y en que ustedes siempre, con el trabajo que tengan, vayan a poder gozar de buenas condiciones de vida. ¿Ok? Entonces, la tarjeta de crédito, sí, cuando ustedes salen, cuando ustedes ya están trabajando, les van a empezar a ofrecer hasta 10, 20 tarjetas de crédito. Pero eso significa, una tarjeta de crédito significa una responsabilidad. No es que la voy a agarrar y la voy a utilizar como para deshacerla, pues, porque ese dinero que van a utilizar no es de ustedes, es del banco. Y se lo van a cobrar, eso sí, ¿verdad? Entonces eso es importante. Hay que ser responsables en el uso de las cosas, ¿verdad? Muy bien, entonces es una opción que yo tengo, ¿verdad? Claro, para financiarme, para obtener crédito, para obtener ingresos, para comprar cosas, pero no es la mejor opción, ¿verdad? Porque hay que ver la tasa de interés a la cual te están prestando. Si no pagas de contado. Si pagas de contado, solo te están prestando por un mes. ¿Ok? Ahora, la tarjeta de crédito ahora tiene otros productos como el extrafinanciamiento, el intrafinanciamiento, que son muy buenos, ¿verdad? Que te permiten entonces también comprar cosas a un cierto periodo. Puedes comprar con extrafinanciamiento 1 año, puedes comprar con extrafinanciamiento 2 años, que es saludable, ¿verdad? Adquirir sus cositas que son necesarias, pues, ¿verdad? Porque las cosas que vamos a comprar nosotros como ingenieros son cosas necesarias, ¿verdad? Son cosas que nosotros ocupamos, así como, digamos, ustedes le van a dar prioridad a la salud, ustedes le van a dar prioridad a la educación, ¿verdad? Y van a ser personas que responsables, pues, con su vestimenta, o sea, van a atender sus necesidades, las necesidades primarias, ¿verdad? La salud, la educación, la alimentación, la vestimenta, y luego vienen las demás necesidades que hay que satisfacer. Entonces, ustedes tienen que planificar, ¿verdad? Planificar sus gastos, porque el que no planifica, entonces no va a estar en la disciplina de la ingeniería. Entonces, ustedes tienen que empezar
hacerlo desde ahorita que están jóvenes. Y se los digo por un buen consejo, porque la ingeniería económica es para eso, pues. No es que se van a hacer ricos, no pretendemos que sean ricos, pero que vivan bien y que vivan de manera cómoda, ¿verdad? E inteligente. Muy bien. Entonces, una forma de obtener dinero prestado es la tarjeta de crédito. Otra forma es acudir a un préstamo en las cooperativas de crédito, ¿verdad? Entonces, si yo estoy haciendo estudios universitarios, ¿sí? ¿Qué representan mis estudios universitarios en mi carrera profesional en términos financieros? O sea, yo puedo venir y puedo sacar los costos míos mensuales en cada trimestre y puedo decir cuánto me cuesta, ¿sí? ¿Cuál es el costo de mis estudios al final de 5 años? Es más, les voy a poner a hacer ese ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son los costos en los cuales ustedes incurren en su universidad durante 5 años y lo sacan, ¿verdad? ¿Cuál es el costo total al final de los 5 años y cuál es el costo inicial si yo quisiera pagar mis estudios desde el primer día, ¿verdad? Que está esa posibilidad. ¿Y cuáles serían los costos mensuales si yo quisiera, cuánto debería yo de recibir mensualmente para poder enfrentar esos costos, ¿verdad? Los costos mensuales? Muy bien. ¿Qué representan mis estudios universitarios? ¿Debería comprar o financiar mi próximo automóvil, conservar el que tengo ahora y continuar pagando el crédito? Entonces, la compra, nosotros vamos a ocupar la ingeniería económica para varias cosas dentro de nuestra vida. Una de ellas es nuestros estudios, financiar nuestros estudios. Otra es financiar los estudios de nuestros hijos. Otra va a ser, vamos a tener que comprar muchas veces, ¿verdad? Comprar vehículos. Otras veces, miren, en algunos lugares los sistemas que son sistemas, ¿cómo les digo? Los sistemas de transporte. El sistema de transporte de algunos lugares, de algunos países, la gente ve, los gobiernos han logrado invertir en esos sistemas de transporte y son transportes que son realmente buenos, ¿verdad? Y que la gente los utiliza. Prefiero utilizar el sistema de transporte y el vehículo lo utiliza más que todo para necesidades particulares, que así debería de ser, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros no tenemos un buen sistema de transporte, un sistema de transporte ni seguridad. La seguridad ha ido mejorando, pero si esas dos cosas mejoran, nosotros podríamos lograr, la gente podría andar en bus en vez de andar en su carro y se ahorraría bastante plata. ¿Por qué? Le llevo a este tema porque ¿qué es lo más caro de la economía? ¿Qué tipo de país no somos nosotros? ¿Qué es lo que aumenta el precio de las cosas, pues? El combustible. Muy bien. Nosotros no somos un país que produce combustible. Nosotros no somos un país que procesamos el combustible o tenemos refinerías. Entonces, por lo tanto, jóvenes, eso es lo más caro que tenemos. Sí. Pero la gente, ¿qué es lo que hace? Miren, la gente lo que hace es, como miran que el carro es bonito y que trae tecnología, comprarse un carro. ¿Verdad? Pero si pensáramos como un buen gobierno, nosotros diríamos, bueno, les voy a dar un buen sistema de transporte a mi gente, porque uno debe pensar en el capital humano y en lo que más utiliza. Entonces, pensar en crear buenos transportes. ¿Va? Digamos, en Panamá hay metro y es un buen metro. Yo he ido a Panamá y es un buen metro. Hay buenos sistemas de buses. En Chile hay metro, hay buenos sistemas de buses. Es caro, ¿eh? El transporte, hay público y hay privado, ¿verdad? Pero está esa opción y es más barato que andar el automóvil, ¿verdad? Porque el automóvil realmente lo deberíamos de utilizar nosotros solo para cuestiones personales, particulares, ¿verdad? Entonces, una forma ustedes siempre, la ingeniería económica va a ser siempre para buscar cómo reducir costos, ¿verdad? Y el costo de la vida para nosotros es alto, entonces nosotros vamos a tratar de reducir costos al máximo,
¿verdad? Y les digo, ¿por qué hay que tratar de reducir costos al máximo? Permítame, joven, permítame, yo lo entiendo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. ¿De dónde habla? Entonces nosotros vamos a tratar, disculpa, nosotros vamos a tratar de reducir costos al máximo, ¿verdad? Como ingenieros. Y nos van a exigir en el trabajo reducir costos. Entonces, a nivel personal deben de empezar ustedes a reducir costos. ¿Qué costos van a tener cuando ustedes tengan una casa? Pues van a gastar en los servicios de esa casa. Van a gastar energía eléctrica, agua, van a gastar alimentos. Entonces, en todo eso ustedes van a tener que buscar reducir costos. Si quieren, entonces, sobrevivir, va. ¿Sí? Y se los digo porque cuando ustedes vayan a trabajar, van a recibir una cierta cantidad de su sueldo, pues, y los sueldos a veces no son muy buenos. Entonces, aprendamos a apretarnos la faja, ¿verdad? Y otra de las cosas, obtener cosas en esta economía no es fácil. Comprarse una casa, comprarse un carro. Si nunca han tenido un carro, cómprense un carro usado primero, ¿verdad? Si no han tenido una casa, pues vayan viendo la manera de obtenerlo. Si el trabajo se los da, si tienen buenos sueldos, si trabajan bien y no tienen familia, van a tener sus cositas. Si no, pues van a tener que apretarse el cinturón y primero salir con sus responsabilidades. Eso es lo más importante que les puedo transmitir y es lo que yo hago y es lo que hacen muchos de los ingenieros que estamos colegiados, ¿verdad? Eso es lo más importante, porque si no empezamos a hacer carga para los gobiernos o empezamos a quejarnos porque no tenemos un montón de cosas, pero es porque no hemos sido disciplinados, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es bien importante que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Y eso es algo que les va a ayudar a nivel personal. Muy bien, entonces igual, ¿verdad? Está la opción de comprar llantas, ¿verdad? Cuando tengan carro van a tener que comprar llantas, van a tener que darle mantenimiento al carro, entonces, dependiendo, si ustedes tienen buenos sueldos, si ustedes ganan bien, van a poder darle mantenimiento al carro, comprar cosas nuevas y todo. Si no pueden, entonces compren cosas, van a tener que comprarse cosas que estén a su alcance, ¿verdad? Muy bien. El papel de la ingeniería económica. No sé si me doy a entender, me entendieron lo que les expliqué y si les va a servir. Jóvenes. Sí se entiende. Ok. Se Otra de las entiende. cosas importantes es la planificación. Planifiquen su vida, jóvenes. Desde ahorita, ¿verdad? Digan, ¿cuántos años tengo? Tengo 20. Bueno, quiero seguir estudiando a los 25 años. Primero voy a trabajar, 5 años de experiencia. A los 25 años voy a ir a estudiar o voy a estudiar aquí en Honduras. Y si es mujer, entonces dice, bueno, a los 30 me voy a casar. Si es hombre, a los 35, 40 se puede casar. No hay ningún problema, ¿verdad? ¿Por qué? Les digo esto porque de esa manera van a poder ustedes estabilizarse. Lo más importante es estabilizarse emocionalmente, ¿sí? Obtener experiencia y estabilizarse emocionalmente. Emocionalmente les digo para que maduren totalmente en ese tiempo y cuando ya están bien maduros, que ya pueden sostener su familia, se casan. Mientras tanto no lo hagan, ¿verdad? Ni piensen bueno, ese es mi consejo, ni piensen en novias ni en nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es adquirir un compromiso y una responsabilidad. Y primero está la responsabilidad con su trabajo, ¿verdad? Antes que todo. Entonces, pero eso ya son decisiones personales y ustedes tienen que tomarlas. Yo solo les aconsejo, ¿verdad? El criterio que les doy. Bueno, papel de la ingeniería económica en la toma de decisiones. Son técnicas y modelos que ayudan a los ingenieros a tomar decisiones basadas en el futuro. Eso sí, vamos a utilizar datos del futuro. La ingeniería económica se aplica tanto para hacer análisis futuro como para hacer
una vez que hayamos tenido los resultados, hacer análisis del pasado, ¿verdad? Entonces son dos formas de hacer análisis. El análisis del futuro, ¿qué es lo que va a suceder? Los números, ¿verdad? Los datos, los números de los costos son los que nos van a servir cuando hacemos pronósticos, ¿verdad? Cuando hacemos estimaciones de esos datos. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? ¿Cuáles van a ser los resultados en el futuro? Entonces nosotros hacemos estimaciones a 5 años, ¿verdad? De cuáles son mis costos, digamos, lo vamos a ver con los costos de la universidad. Cuando empezamos en la universidad, ¿cuáles van a ser mis costos anuales cada año? Y yo puedo hacer estimaciones para los 5 años. Puedo decir, en este caso, que los gastos van a ser iguales, ¿verdad? Sin tomar en cuenta la devaluación de la moneda, sin tomar en cuenta lo que se llama la inflación de precios, de la canasta, de los precios de las cosas, ¿verdad? Del mercado, de los productos y servicios. Entonces, sin tomar en cuenta eso, yo puedo decir que se va a mantener constante el costo desde el primer año hasta el 5.º año, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esas estimaciones futuras que hacemos nos van a servir para hacer análisis futuro. Entonces, las estimaciones deben de estar basadas, van a ser para qué elementos de análisis económico, van a ser para flujos de efectivo, ingresos y costos, van a ser para la tasa de interés también, porque la tasa de interés es afectada por la inflación, por la devaluación de la moneda, y el tiempo de ocurrencia. O sea, el tiempo para el cual estoy haciendo un plan. Entonces, en el futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? El futuro es incierto, jóvenes. O sea, siempre va a haber una variación entre donde estoy hoy y a lo que va a ser en 5 años. Entonces, vamos a tener esa variación, ¿verdad? Entre los datos que estimamos hoy, porque van a ocurrir cambios y los resultados que yo había estimado con el análisis económico van a ser diferentes a los resultados en el 5.º año, a futuro, ¿verdad? ¿Sí? Porque va a haber una variación en los datos que se utilizaron. Entonces, por lo tanto, los datos estimados van a variar con los datos reales, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Algunas personas, algunos negocios realizan estimaciones y hacen análisis económicos, ¿verdad? Y muchas veces lo que sucede es que no toman en cuenta algunas, como no podemos, como es difícil pronosticar lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Digamos, ahorita estamos en junio, o en mayo, pero en mayo, 24 de mayo, pero yo no sé lo que va a ocurrir en diciembre. Es más, cuando ocurrió la pandemia de ahorita, el coronavirus, yo estaba en diciembre, antes de que ocurriera en marzo de 2020 la pandemia, yo estaba haciendo planes en enero, no tienen idea ustedes, los planes que yo estaba haciendo para final de año, ese año. Pero cuando vino y ocurrió la pandemia en marzo, yo no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? En otras partes del mundo. Y ¡boom! Nos viene a pegar la pandemia y todo lo que nos ha afectado, ¿verdad? Entonces, igual cuando hacemos un plan, nosotros no podemos ver, ¿verdad? No podemos ver el futuro, no tenemos una bola de cristal para saber lo que va a suceder. Entonces, eso sucede en los negocios, es normal. Se hace un plan a 5 años, pero no sabemos realmente qué es lo que va a suceder con el negocio. Entonces, pueden suceder algunos eventos que no los tenemos pronosticados y que van a suceder durante la ejecución del proyecto, ¿verdad? Y esto genera variación entre lo que son los datos estimados que utilicé para el proyecto y los datos reales, que es lo que está sucediendo en la realidad de la economía, ¿verdad? O en la realidad de la ejecución del trabajo. Entonces, debido a que también, ¿verdad? Esto de cómo nos afecta el futuro, el análisis futuro es también de que a veces depende del ambiente de negocios en que se encuentra nuestra empresa.
¿verdad? Hay muchas empresas como las de tecnología que se encuentran en ambientes que cambian rápidamente. ¿Ah? Imagínense ser productor de computadoras o ser productor de celulares. ¿Cada cuánto está cambiando una computadora o un celular en el mercado? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Cada año. A diario. Cada 6 meses, pongámosle más o menos. ¿Cada cuánto cambia un modelo de vehículo? Una vez al año. No, ve. Cada Anualmente. Yo he visto más o menos, miren, no todas las marcas, pero yo he visto que están cambiando cada 5 años más o menos, que lo que le dan la vida útil a un vehículo. Ahora, las computadoras, ustedes, ¿cada cuánto cambian? Las computadoras cambian todos los años, cada 6 meses, más o menos. Vaya, póngale cada año y medio, 18 meses, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas cuando están en ambientes de negocios que son inciertos, donde hay mucha incertidumbre o donde los cambios son muy rápidos? ¿O qué hacen para que el análisis de futuro, las estimaciones de análisis de futuro que hicieron, se acerquen lo más posible a las estimaciones reales? Entonces, lo que van haciendo ellos es realizan análisis de sensibilidad, le llaman, ¿verdad? O análisis de escenarios. Entonces, ponen diferentes escenarios y cuando el ambiente cambia, entonces toman el escenario de cambio, ¿sí? En este caso, digamos, con lo de la pandemia. Si alguno de los negocios, que no sé si todos, o alguna parte, sabía lo que iba a ocurrir en el futuro, y en ese momento tenían un escenario. Bueno, si ocurre la pandemia, entonces, ¡pum!, empezamos con ya de un solo aplicar las medidas de bioseguridad o esperamos a que el gobierno tome las decisiones y después seguimos. Pero van planificando si sucede la situación. Si no sucede, seguimos normal. O si sucede tal cosa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces van estableciendo escenarios y cuál va a ser la respuesta de la empresa para poder llevar a cabo la misma planeación que tenían, ¿verdad? Sí, para que su planeación no cambie abruptamente. Entonces, eso es lo que van haciendo, ¿sí? Entonces hacen diferentes escenarios, muestran cómo va a cambiar la decisión en base a esas estimaciones variables y identifican cuáles son las variables que más afectan la decisión en ese momento, ¿verdad? Entonces, eso está dentro de los estudios de ingeniería económica y se ve más adelante en los capítulos del libro, tal vez del capítulo 12 en adelante, ¿ok? Por si lo quieren ver. Pero yo no les prometo porque el curso no es para eso ahorita, ¿ok? Ahora, ¿cómo se efectúa el análisis del pasado? Además de que debemos de efectuar análisis futuros y anticiparnos a ciertas situaciones y hacer ciertas estimaciones del futuro, ¿verdad? Debemos de hacer análisis del pasado, ver hacia el pasado también. Una vez que hemos desarrollado un proyecto, entonces nosotros también podemos venir y medir si ese proyecto, si los resultados que se lograron en ese proyecto eran los resultados que habíamos nosotros estimado, ¿verdad? O sea, comprobar la realidad con respecto a el plan que teníamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, también sirve para analizar resultados del pasado, la ingeniería económica, ¿verdad? Para determinar si los resultados que se están obteniendo en el proyecto si lograron satisfacer los criterios que se habían especificado, ¿verdad? Como les digo, al comprobar el plan con el análisis de estimaciones futuras versus los datos reales y observables que tenemos, ¿va? Entonces comparamos el plan de inversión o financiamiento del proyecto contra los resultados reales. Entonces lo único que podemos hacer en ese momento es validar, ¿va?, si se lograron los resultados, si se cumplieron los criterios establecidos durante la planeación. Ok, entonces el ejemplo está ahí. Dice, al establecer un proyecto,
Se especifica el criterio de selección, que se utilice la tasa de retorno del 10% anual. Entonces venimos nosotros y se terminó el proyecto. El análisis, cuando se tomó la decisión del proyecto, se tomó porque iba a generar una tasa del 10% anual, ¿verdad? Eso fue antes de empezar el proyecto. ¿Cómo fue seleccionado? Entonces, en base a ese 10%, venimos nosotros y año con año vamos verificando, ¿sí?, si la tasa de retorno o hasta el final del proyecto o hasta a un cierto momento, un tiempo de recuperación, verificamos si la tasa de retorno que estamos obteniendo, ¿va?, es del 10%. Si se recupera la inversión, en este caso el 10% mensual, dice. ¿Sí? Si cada mes se está recuperando la inversión en un 10%. Entonces, para efectuar ese análisis, nos vamos a ir midiendo a los resultados. Ya pasó un mes de cuánto fue la tasa de retorno y la comparamos. Este mes fue del 9%, entonces no se cumplió la del 10%. El siguiente mes trabajamos duro en el proyecto y verificamos de cuánto fue la tasa de retorno. Ya logramos el 11%. ¿Y de cuánto fue la tasa de retorno establecida? Del 10%. Entonces vamos midiendo, pues, ¿verdad? Cuando se está desarrollando el proyecto, que se vayan cumpliendo los criterios con los cuales se seleccionó el proyecto. ¿Entienden eso? Entonces se evalúa el rendimiento real del proyecto versus la inversión esperada, ¿va? El plan de inversión esperada. Muy bien, eso es lo que les tengo para el día de hoy, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta. Todo claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Vaya, pues, vayan leyendo esta parte del enfoque de toma de decisiones, ¿va? Porque lo más importante de ingeniería económica es cómo se toman las decisiones, ¿verdad? Es algo fundamental, es en lo que se basa toda la parte. Ustedes pueden saber cómo se calculan las fórmulas y todo, pero al final lo que nos interesa es que tomen decisiones y el proceso de toma de decisiones es el importante ahí. Entonces, léanlo, que eso es lo que vamos a ver el día miércoles. Aquí nos quedamos el día de hoy. ¿Ya pasó lista? ¿Cómo estamos con...? Ingeniero. Sí, ya. Dígame. Fíjese que yo no estoy en la lista de asistencia. Y le escribí ahí en Teams, no sé si lo leyó. ¿Cómo se llama? Servio Padilla. Bueno, Sofía, tome nota ahí, por favor. Dele los datos, comuníquese con Sofía Argentina Melgar Álvarez y dele los datos, por favor, para que le ponga la asistencia del día de hoy y la agregue en el listado. Sofía, me la agrega. Sofía, ¿me escuchó? Sí, ingeniero, copiado. Ok, ingeniero, hasta hace poco. ¿Cómo dice? Yo agregué la clase hasta el viernes, creo. Lo mismo, haga el mismo procedimiento. Comuníquese con Sofía Argentina Melgar Álvarez ahorita durante la reunión o a través del WhatsApp y me le brinda los datos, nombre completo y número de cuenta. Ella lo va a agregar en el listado. ¿Cómo se llama ella? Dice. Sofía Argentina Melgar Álvarez. Gracias. Cheque. Jóvenes, que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, igual. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Bueno, que tengan buen día.